grande en el mesenterio o extravasación extravascular, o si tengo una lesión, ¿sí? Perdón, líquido libre sin lesión de órgano sólido multicompartimental. Esas indicaciones, digamos, esos factores dejarían afuera un tratamiento no operatorio. Y el tercer ítem importante es la normalidad hemodinámica. ¿Sí? El paciente tiene que estar estable para yo decidir que no lo voy a operar. ¿Cómo definimos que esté hemodinámicamente estable? Al menos 4 de estos 5 ítems, que tenga una sistólica de más de 90, una frecuencia cardíaca por debajo de los 120, una diuresis de más de 50 mililitros hora o exceso de bases mayor a menos 5, láctico menor a 2,2 y que no esté requiriendo inotrópicos para mantener una hemodinámica. Si tenemos estos tres ítems que nombramos, pasamos a lo que es el control clínico seriado, que eso es muy importante, y además de los signos vitales y del laboratorio. Nosotros vamos anotando los signos vitales durante las primeras 24 horas a cada hora, ¿sí? Lo que es la tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, diuresis, Glasgow y saturación. Acá les pongo la que fue del caso de nuestro paciente, ¿sí? Donde mostramos una TA que se mantiene más o menos en 100-105, una frecuencia cardíaca que nunca estuvo por debajo de los 100, la respiratoria, diuresis, el Glasgow y la saturación, y les remarco de nuevo la frecuencia cardíaca que nunca estuvo por debajo de los 100. Pasamos al laboratorio, nosotros lo hacemos al ingreso a las 6 horas, a las 12, 24, 36 y 48 horas. Acá lo que les muestro es el descenso del hematocrito que tuvo nuestro paciente, por supuesto que de la hemoglobina también. El pH, cómo se va acidificando a medida que llegamos a las 48 horas. El láctico, que se mantuvo alterado. Exceso de bases de menos 9 ya llegando a las 48 horas, y la amilasa que también mostró un ascenso durante el pasar de las horas. Para dejarlo bien en concreto, entonces, ¿qué necesitamos para incluir a un paciente en TNO? Una lesión de órgano sólido, vista por una tomografía con contraste endovenoso, haber descartado indicaciones quirúrgicas abdominales y que el paciente esté estable hemodinámicamente. Una vez que tenemos estos 3 ítems, lo que pasamos a hacer es el control clínico seriado, el control de los signos vitales a cada hora durante 24 horas, y laboratorio con gasometría por 48 horas. Si alguno de estos parámetros se desvía, tengo que suspender automáticamente el tratamiento no operatorio y por supuesto pasar a una conducta más agresiva. Ahora sí, seguimos con el caso. Les cuento cómo fue la evolución a las 48 horas, sistólica de 105, frecuencia de 120, llamaba la atención el abdomen distendido, doloroso, el paciente empieza con vómitos, se le hace una placa, esta es la radiografía original del paciente, ¿sí? Donde se ve todas las asas de intestino delgado distendidas, se le coloca una sonda nasogástrica, viene un débito entérico, y tenía un laboratorio con una clara acidosis, con un pH 729, un exceso de bases de menos 9, 23.000 blancos y 700 de amilasa. Muy distinto a nuestro paciente de ingreso. Les vuelvo a proponer ahora qué harían, ¿lo operan o le vuelven a hacer una imagen? Tenemos un cambio importante en lo que es la clínica de este paciente. Y si lo operan, ¿cómo lo operan? ¿No? Si la laparoscopía o la laparotomía. En mi caso empieza por láparo. Como decía De Gracia, disturasa positivo. Podemos discutir si es la laparoscopía diagnóstica de inicio y después la laparotomía, pero me parece que si ya antes me estaba inclinando porque me daba miedo qué pasaba con esos mesos, con esta acidosis progresiva, en lo personal, a este enfermo lo exploro. Yo lo exploro por la laparotomía. Me da miedo con tanta distensión, vamos a tener una lesión. Es muy difícil manejar un paciente laparoscópicamente con tanta asa tan distendida. A mí me cuesta mucho manejar las asas. En ese contexto de no tener una lesión, yo prefiero a este paciente hacer una laparotomía. Estoy de acuerdo con Daniel, ya con una evolución de varias horas, por lo menos 48 horas por lo que dijeron, y con esa placa, y viendo la evolución del enfermo, la laparotomía, para ir a verificar todo lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? ¿Hay alguna otra opinión? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hay que explorarlo? Adelante, Nadia. Bueno, no los quiero decepcionar, pero nosotros, si bien tenía mala evolución, abusamos un poquito de que se encontraba estable aún, hicimos una tomografía. Acá les muestro esta única imagen que nos quedó de ese caso, donde se ven
a nivel del retroperitoneo, acá les hago una comparación de lo que son burbujas aéreas dentro del tubo digestivo y lo que es una burbuja aérea fuera de donde debería estar, que es en la víscera hueca, ¿sí? A nivel prerrenal. Entonces, lo que encontramos en la tomografía fue básicamente lo mismo que ya sabíamos que estaba: edema de partes blandas, líquido libre, lesión esplénica grado 2, pero un neumorretroperitoneo, ¿sí? Adelante del riñón izquierdo, y edema retroperitoneal. ¿Sí? Ahora claramente tenemos una indicación quirúrgica, además de la clínica del paciente, y un poquito comentaron ustedes qué abordaje lo harían, así que paso a comentarles que nosotros hicimos una laparotomía exploradora abordada por una mediana suprainfraumbilical. Lo primero que se encontró, bueno, fueron las asas importantemente distendidas y un hemoperitoneo de 700 centímetros cúbicos. Se pasó a realizar la maniobra de Kattelbrasch, ¿sí? Lateralizando, en realidad medializando todas las asas, digamos, hacia la derecha, y lo que encontramos fue una celulitis retroperitoneal. Para los residentes, acá les recuerdo, lo que hacemos es llevar todo lo que es derecho hacia el medio para poder ver los grandes vasos y acceder mejor al retroperitoneo. ¿Sí? Se hace un decolamiento de todo el colon derecho, incluyendo la maniobra de Kocher para lograr esto. Lo que vemos acá, esta es el asa duodenal, a nivel de la tercera porción, se encontró una solución de continuidad de medio centímetro en la cara anterior en la tercera porción del duodeno. Ahora sí, les resumo qué es lo que se encontró. Tenemos hemoperitoneo de 700, lesión esplénica que no sangra, celulitis retroperitoneal biliosa y esa solución de continuidad en la tercera porción duodenal con bordes edematizados. Les recuerdo que ya estamos a más de 48 horas del ingreso del paciente. ¿Cómo se encontraba? En ese momento estaba con una TA de 160 a base de noradrenalina, ¿sí? Con un exceso de base un pH, perdón, de 7,29, exceso de bases de -8, láctico de 2 y un hematocrito de 29. Ya sabían que les iba a proponer, a ver qué conducta tomarían ustedes con estos hallazgos que tenemos dentro de la cirugía. Tenemos 3 propuestas. Una, si le harían una sutura de esa lesión, con epipoplastia, drenajes y abdomen abierto, una cirugía de control de daño sería. La otra opción es si harían una exclusión duodenal, cerrando el píloro y haciendo una gastroenteroanastomosis, como lo vemos en esa imagen, obviamente suturando la lesión. Y la tercera propuesta es si harían la exclusión duodenal, pero sin la gastroenteroanastomosis, dejando una gastrostomía, para drenar, obviamente, si estoy cerrando el estómago, drenar la cámara gástrica, y una yeyunostomía para alimentación. ¿Cuál de esas opciones tomarían? Yo haría la opción 3. Yo le doy la chance de hacer la opción 1. No está tan mal como para agregarle yeyunostomía, gastrostomía, no quemaría las naves dentro. ¿Alguien más? Yo estoy de acuerdo con la opción 1 también, Fernando. Sería Bien. para sutura. Y la duda me queda si lo entraría en plan de laparotomía programada, me quedaría la duda ahí, medio supeditado al tema al manejo para evitar la tríada de la muerte. Si el paciente está hemodinámicamente estable, no recuerdo el punto de vista hemodinámico en el intraoperatorio, dependiendo de eso lo entro en plan de relaparotomía o hago el cierre simple y ya lo dejo cerrado. Cierre simple, epiplastia y ya lo dejaría cerrado, ¿no? ¿Cómo estaba en el intraoperatorio, Nadine? ¿Cómo? ¿Cómo estaba en el intraoperatorio el paciente? ¿Estaba estable? Eso les comenté acá en esta filmina. Tenía, digamos, si bien se encontraba estable, era base de inotrópicos. No tengo contado a qué dosis de inotrópicos estaba con esta tensión arterial, pero sí que los necesitaba, que el pH era de 7,29, con exceso de bases de -8, láctico de 2, y que estaba con un hematocrito de 29. Yo le haría una opción 3, dejándolo abierto. El paciente está acidótico, está infectado con una celulitis retroperitoneal. Trataría de no hacer suturas de anastomosis, una gastrostomía, exclusión duodenal, epiplastia, y lo dejaría abierto. Y vería a ver qué pasa. Y yeyunostomía de alimentación. La opción 3 perfecta, dejándolo abierto.
Bueno. Perdón, el tema que la opción 3, perdón, ¿puedo decir? Sí, claro. La opción 3 lo que tiene es mucho más tiempo te llevaría, ¿no? Y es un paciente que no está tan bien. Si tú ves, y cuando lo operás, se pone peor. Yo, en mi opinión humilde, sería lo menos agresivo posible y lo dejaría en plan de relaparotomía. Me estaba con dudas, me guío, haría la opción 1, valorando, viendo al paciente. Todo muy dinámico y opinable, pero sería lo más rápido posible. ¿Está? Acá hay evidentemente dos posturas, ¿no? Entre la opción 1 y la opción 3. Si ustedes me permiten a la opción 1 agregarle una solución al tema nutricional del paciente, que creo que es bien importante, yo me inclino por la opción 1, hacer menos cosas, pero de pronto dejaría pasada una sonda nasojejunal, si eso fuese posible, para asegurarme la nutrición del paciente en cuidados intensivos, porque es importante resolver el tema nutricional. Entonces yo a la opción 1 le agregaría una sonda nasojejunal de nutrición y trataría de hacer lo menos posible, irme lo antes posible, agregar el menor número de suturas posible y eventualmente restaurarlo si eso fuese necesario. Bueno, continúo entonces y les cuento cómo siguió el caso, este caso en particular. Lo que se decidió fue hacer la opción 3. ¿Sí? Acá les muestro, lo que se hizo fue una incisión a nivel del cuerpo gástrico, ¿sí? Con 2 Babcock, lo que se trajo fue el píloro y se hizo el cierre del mismo con polilactina, ¿sí? Con el Vicryl. Luego eso, digamos, se suelta, vuelve a tomar su lugar y se utiliza el mismo orificio para implantar la gastrostomía, como les muestro en la imagen posterior. ¿Sí? Se hizo una gastrostomía con doble jareta, como es la técnica de Stamm, y se prosiguió para realizar la yeyonostomía de alimentación con la técnica de tunelización, que es la técnica de Wills. En ese momento se decidió el cierre con malla de nylon, porque el paciente tenía una importante distensión. Les pareció que había quedado bastante resuelto el tema de la lesión, y entonces se vieron confiados como para dar un cierre e implantar esta gastrostomía y yeyonostomía, ¿sí? Que sabemos que son dificultosas de reexplorar. Les cuento cómo sigue. La evolución al principio no fue buena, disfunción renal y respiratoria. En las primeras 48 horas los drenajes venían cero purulentos, estaba recibiendo su nutrición enteral, pero además también como soporte nutrición parenteral. Estuvo 13 días en asistencia respiratoria mecánica, claramente necesitó una traqueostomía. Persistió 19 días en terapia intensiva. Al día 21 se lo lleva a quirófano para sacar la malla y cerrar la piel, con mejoría evolutiva. Al día 23 se le realiza un tránsito hidrosoluble, y se constata que había reapertura del píloro, si esto por ahí para recordar para los residentes, entre los 15 y 20 días se estima que podría haber una reapertura del píloro, por eso uno lo hace con una sutura reabsorbible, y este hallazgo permitió que el paciente al día 24 pudo empezar, digamos, con alimentación oral, y a los 4 días posteriores de buena tolerancia de la dieta, se lo dio de alta, ¿sí? De nuestra institución. Acá, digamos, terminó la presentación del caso, pero sabemos que dejó por ahí muchas cosas para discutir que nosotros queríamos saber de su opinión o comentarlas con ustedes. Una de ellas es la lesión desapercibida de duodeno, como fue en este caso, luego de un traumatismo cerrado abdominal. El otro ítem son las fallas, que puede tener un tratamiento no operatorio, y el otro, cuándo realizar una exclusión duodenal. Si les parece, empiezo con la primera, que es la lesión desapercibida de duodeno. Para eso queríamos quizás hablar de lo que serían claves para tratar de prevenirlo. Una de ellas es sospecharlo ante todo politraumatismo cerrado, todo trauma cerrado, que tenga esta cinética antero-posterior sobre el hemiabdomen superior, como ocurre en las colisiones frontales de automóviles y como ocurre también quizás en los ciclistas cuando tienen traumatismo, digamos, de alta cinética con el manubrio de la bicicleta. El otro consejo es utilizar liberalmente, digamos, la tomografía con contraste endovenoso, y lo otro sería que ante dudas se puede utilizar también el recurso del contraste oral o pasarlo por una sonda nasogástrica.
Acá mostramos, estas son imágenes, digamos, de pacientes que a nosotros nos tienen que hacer sospechar, o al menos ir a buscar si hay una lesión de víscera hueca que pueda estar pasando inadvertida. Acá tenemos eso, esa imagen del cinturón de seguridad. Recordemos que, digamos, la lesión que nosotros tendríamos, como en este caso, muchas veces puede ser retroperitoneal, lo que da una clínica más sutil, más tardía. Los pacientes quizás no presentan en un inicio una defensa abdominal clara, y que ante, obviamente, todo este contexto, un paciente con leucocitosis, fiebre, acidosis metabólica, pensar que haya subyacente una lesión duodenal, ¿sí? El tomógrafo entonces es aliado nuestro en este tipo de patologías, las lesiones retroperitoneales. En el caso del duodeno nos va a permitir ver si hay líquido alrededor del mismo, si hay gas a nivel del retroperitoneo que esté cerca, y si vemos engrosada la pared del duodeno de más de 4 centímetros. Este es uno de nuestros tomógrafos, este es el otro, el que utilizamos para las tomografías abdominales. Esta es una imagen pretrauma y esta es una imagen post-trauma. Queríamos compartirles con ustedes un poquito que conozcan en el medio en el que nos manejamos. El otro punto que queríamos charlar era la falla en el tratamiento no operatorio. ¿Cuáles son las causas de que fallen, digamos? Lo que a nosotros nos parece es que en muchos centros no hay, digamos, protocolo, o a veces en situaciones no utilizamos un protocolo claro. Si hay un protocolo, no lo respetamos, como que si bien están pautadas los criterios de estabilidad hemodinámica, aún mantenemos al paciente en un tratamiento no operatorio en situaciones que no deberíamos. La otra falla es incluir pacientes que no se encuentran hemodinámicamente estables, cuando no hacemos una valoración clínica seriada y solamente nos basamos en quizás imágenes y lo que es laboratorios, excesiva confianza en el FAST, que sabemos que es operador dependiente y que no siempre nos da la información que necesitamos, y otra falla del tratamiento no operatorio es que a veces contamos con una tomografía con contraste endovenoso, pero no sabemos interpretarla o no vimos lesiones que quizás estaban ahí presentes. Ahora, en cuanto a la exclusión duodenal, sabemos que es un tema controvertido, que no hay tanta evidencia, que faltan estudios, pero sí que tenemos, bueno, una tendencia a que cada vez sea más selectivo, cada vez se utiliza menos este recurso, y qué es lo que queremos hacer nosotros excluyendo el duodeno, es disminuir el impacto de una fístula. O sea, sabemos que hay alto riesgo de que se produzca una fístula en este tipo de casos, pero queremos disminuir el impacto. ¿Cómo? Cerramos, digamos, el píloro, entonces hay menos volumen de fluido que pase por el duodeno, menos aire, entonces tenemos menos distensión, y tenemos también que hay disminución de la activación de enzimas pancreáticas que pasan por ese segmento. ¿Cuál es la indicación, digamos, que nos quedaría para poder indicarla? Es hacer una reparación, o sea, cuando tenemos que hacer una reparación que conlleva un alto riesgo de fístula. Cuando hay asociada una lesión de Wirsum, cuando ya hay un retraso operatorio de más de 24 horas, con lo cual los bordes para la sutura están inflamados, o cuando son naturalmente inflamados, como pasa en una herida de arma de fuego que no tiene buenos bordes. ¿Cuáles son las técnicas que podríamos utilizar? Tenemos ya anecdótica, una técnica de exclusión duodenal definitiva o radical, como la describía Verne, que es la diverticulización duodenal, que ya no se usa en la actualidad, y las otras técnicas para excluir el duodeno serían las transitorias y conservadoras, que sí podemos hablar que incluye o hacer una gastroenteroanastomosis o no utilizar esta anastomosis. Acá les dejo, esta sería una imagen de lo que es la diverticulización duodenal, una exclusión radical, que, como les contaba, en desuso, porque implica una entrectomía, ¿sí? Y una morbilidad importante en un paciente que previamente está sano, ¿sí? Es como si fuera una cirugía oncológica, pero realmente la estamos utilizando para un paciente sano, así que bueno, se dejó de utilizar. Y tenemos luego las que son más conservadoras, como es la exclusión que se hace con cierre del píloro y una gastroenteroanastomosis, o sin la misma, sin la gastroenteroanastomosis, dejando una gastrostomía para drenar los ácidos gástricos y una yeyunostomía para la alimentación. Bueno, les dejo este rinconcito, les comparto este rincón del hospital, donde nosotros rezamos para que nuestros pacientes dejen de sangrar. Esta es otra foto del equipo, más distendida. Les agradezco la atención. Excelente, Nadine, excelente el caso y excelente la revisión. Muchísimas gracias. Y felicitaciones por la presentación y gracias por compartirlo. Realmente muy, pero muy bueno. Muy bueno. Creo que arrojó muchas enseñanzas para todos. Bueno, gracias. Bueno, si ustedes están de acuerdo, seguimos adelante. Lucía.
Buen día, ¿cómo andan? Hola Lucía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, voy a subir el caso. Bien, me dicen si se ve bien. Sí. Perfecto. Bueno, yo voy a presentar por el grupo de la Guardia Jueves del Hospital de Clínicas. Pero ¿sabes qué es el celular lo que estás mostrando? Porque se ve muy chiquito. Se ve muy chiquito, para. Sí. Dame un segundo. Ahí se tendría que mejorar. Ahí, ¿no? Sí. ¿Ahora se agrandó? Sí. Está. Bien. Este en realidad es el caso de una paciente, nosotros presentamos por la Guardia Jueves del Hospital de Clínicas, pero este es el caso de una paciente en realidad que fue atendida en el servicio hospitalario del Hospital de Las Piedras, que es un hospital que se encuentra a las afueras de Montevideo. Ya hemos en otros ateneos presentado casos de pacientes que se atendían inicialmente en este centro. Y es una paciente de sexo femenino de 37 años que fue traída por la unidad de emergencia móvil con el planteo de un traumatismo. La cinemática fue un peatón embestida por un camión. Desconocemos exactamente el tiempo que llevó desde el traumatismo hasta la llegada al hospital. Inicialmente en el traslado lo que se planteó fue un trauma a nivel de mi tórax izquierdo, en cara anterior de mi tórax izquierdo. Se trasladó una paciente estable con una hemodinamia normal, que estaba lúcida en la escena de crimen, en la escena del traumatismo, y que instaló progresivamente una depresión de conciencia al momento del traslado. Llegó con un Glasgow de 9, y se trasladó empaquetada con collar cervical, fijadores laterales y tabla. Del balance inicial a la llegada al hospital, tenía una vía aérea permeable, estaba con una ventilación de 20 respiraciones por minuto, con una saturación de oxígeno del 95%, ventilando al aire, una hipoventilación a derecha, sin ingurgitación yugular, sin lesiones penetrantes a nivel de tórax. En lo circulatorio, una frecuencia cardíaca de 100 ciclos por minuto, una presión arterial de 110/60, con ruidos bien golpeados, sin ingurgitación, como ya planteamos, con sangrados externos detenidos y un abdomen blando, depresible e indoloro, sin distensión y una pelvis estable. En lo neurológico, llegó con un Glasgow de 9, con pupilas simétricas, con una excitación psicomotriz, movilizando los 4 miembros de forma espontánea. Y en la exposición a destacar tenía una sección casi total de la mama izquierda, que estaba pendulada, adherida en su borde inferior al músculo pectoral mayor, con una pérdida parcial de tejido mamario, sin sangrado activo. Y del resto de la exposición a destacar un hematoma palpebral, una herida cortante frontal derecha y múltiples heridas cortantes superficiales en ambos miembros superiores, todo sin sangrados activos al momento de la llegada al hospital. Esta es la herida a nivel de cara anterior de tórax, a la herida de mama con pérdida de tejido mamario y con la exposición del músculo del pectoral mayor. A la llegada, en realidad, esta paciente con una hemodinamia normal, dado lo neurológico, la excitación psicomotriz y esa declinación a nivel del Glasgow que tenía, que yo con un Glasgow de 9, se procedió a realizar una sedación, intubación orotraqueal y se solicitó una tomografía. Recordemos que la paciente estaba estable. A destacar, en este centro no cuenta con un tomógrafo dentro de la institución. La tomografía se tiene que hacer fuera de la institución, la paciente se tiene que trasladar para realizar la tomografía. No hay ecografía en el centro, no hay posibilidad de hacer ecofast, y en realidad no hay ecografista dentro de la institución, por las preguntas que me están haciendo un poco más abajo.
De la tomografía que se realizó, se destacaba del informe a nivel de cráneo, sin alteraciones en la densidad del parénquima encefálico, sin hemorragias, un hematoma subdural frontal izquierdo de 4 milímetros que no configuraba un efecto de masa. A nivel facial, fracturas del macizo facial, un cuello sin alteraciones. A nivel de tórax, fracturas costales anteriores de la segunda a la quinta costilla, y un neumotórax derecho. Las estructuras a nivel mediastinal estaban de aspecto normal, y en abdomen y pelvis no se constataba ninguna lesión por tomografía. Bueno, respecto al balance lesional, la conducta inicial con esta paciente fue realizar un drenaje pleural derecho, y se hizo una reparación y remodelación mamaria a partir de los tejidos viables remanentes. Y el posterior ingreso a CTI, más que nada en realidad por lo neurológico. Acá en realidad un poco para mostrar de la reparación que se hizo a nivel mamario, que era del balance secundario, la lesión que quedaba constatada, y el drenaje pleural derecho que se realizó. En la evolución en CTI, a las 36 horas del posoperatorio, la paciente posteriormente se extubó, y a las 36 horas del posoperatorio instaló una hemiplegia derecha. Acá, Lucía, me gustaría que te detuvieras un momento, en este momento Sí. justamente en que instala la hemiplegia. Entonces me gustaría escuchar opiniones de todo el grupo, a ver qué, frente a esta situación, ¿no? Paciente que está en el CTI, que está con su pleura drenada, con su mama más o menos reparada, está estable, se mantiene con una hemodinámica normal, y instala una hemiplegia derecha. Sí, Andrea. Mira, te estaba escribiendo cuando vos suspendiste la presentación, el 9 en 15 de Glasgow de ingreso, ¿por qué? Ahí está. Hubo algo que me descoordinó en la presentación del paciente, que fue que yo esperaba que ese 9 en 15 de Glasgow tuviera una relación con algo de la tomografía, o que estuviera hipóxico, que estuviera hipovolémico, o que tuviera algo en la tomografía. Ese hematoma subdural que tiene es muy chiquito, no me da para el 9 en 15 de Glasgow, y no estaba hipóxica, no estaba con una hipovolemia que la llevaron 9 en 15 en Glasgow. Es como que hay algo que me está faltando en el dato del paciente, como que no le encuentro el porqué a ese 9 en 15 de Glasgow. Perfecto, perfecto. Como que llama la atención, ¿no? Tal cual. Bien. Guillermo Barilaro, pusiste algo ahí en el chat. Amplíalo. Sí, perdón, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, volviendo un poquito para atrás, disculpa si me distraje, quería saber si la tomografía había sido con contraste. Habitualmente en estas tomografías de cuerpo entero que pedimos ante un traumatismo importante, uno hace el cráneo simple, sin contraste, se ve mejor, ¿no?, la presencia de hematomas, pero después del cuello hacia abajo uno utiliza contraste para descartar todo tipo de lesiones vasculares. Y la otra pregunta que había puesto era con respecto a que esta paciente de pronto tenía un cuadro de excitación al ingreso. Bueno, la tomografía de ingreso en el cerebro no era normal, si bien no había una lesión, digamos, que tuviese una masa expansiva, no era normal, y se había planteado en ese momento colocar un sensor de presión intracraneana. Bien, un poco para contestar las preguntas que se hicieron. En la tomografía inicial que se hizo cuando llegó la paciente, se hizo con contraste intravenoso, pero en fase portal. No se hizo, por ejemplo, una angio-TC, y no se planteó inicialmente un sensor de PIC. Cristian Schick levantó la mano. Cristian, te escuchamos. Fernando, no, yo quería preguntar si esta paciente tenía tomografía control, que por ahí me contestaron que no. Todavía y no. al cuánto tiempo del trauma se había hecho la primera tomografía de cráneo. En la primera tomografía de cráneo se hizo dentro de las primeras 12 horas del trauma.
desde el traumatismo hasta la llegada, y en realidad la demora en esas par de horas que estuvieron más que nada fue porque no hay tomógrafo dentro de la institución. Está. Pero después a las 24 horas no se hizo tomografía de control. A las 24 horas hasta este momento no tenía tomografía de control. Está. Porque las lesiones de cráneo, esa paciente tenía un hematoma subdural de 4 milímetros, pero las lesiones de cráneo son muy dinámicas, ¿no? Entonces, cuando más precoz es la primera tomografía, más precoz debe ser la tomografía de control. Entonces, si esa paciente inicialmente estaba con un Glasgow 9 y después hizo una hemiplegia derecha, ¿no? Y el hematoma subdural estaba del lado izquierdo, seguramente ahí lo que pasó fue o se arregló el hematoma subdural o aparecieron lesiones nuevas, ¿no? Porque que eso también es muy posible. Muchas veces las lesiones de cráneo inicialmente no aparecen y después se ven a las 24 horas, aparecen lesiones nuevas, que seguramente es el caso, ¿no? El tema de catéter de monitoreo de presión intracraneana, bueno, ahí es un poco relativo, ¿no? Porque las indicaciones iniciales son, una de las indicaciones es si el paciente estaba en coma, con un Glasgow de 8 o menor, o por las lesiones que sean lesiones muy graves, ¿no? Capaz, por eso seguramente no se le puso catéter de PIC. Ahora habría que ver la tomografía, qué es lo que pasó con ese hematoma, y bueno, si no aparecieron lesiones nuevas, ¿no? Bien, sí. No sé si quieren que siga o... Esperá, Lucía, que tenemos gente que nos ha pedido la palabra. Alejandro, gracias. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, 2 o 3 preguntas. Una, si mal no entendí, la tomografía la tuvieron que hacer afuera, no disponen de tomografía en el sitio de atención. Eso es una. Con lo cual, llevar al paciente sin haberle drenado el tórax es un riesgo que hay que considerar. El otro tema es, si bien tenía lesiones de costilla, no tenía lesión clavicular, no se ve ningún traumatismo en el cuello o a nivel de la subclavia que puede predisponer a que tenga alguna trombosis. No tenía ni lesión de clavícula ni en cuello. No tenía. Y tampoco se pudo hacer un control evolutivo de ese hematoma subdural que tenía, al menos inicialmente. Hasta el momento de la hemiplegia no se hizo un control tomográfico evolutivo, ¿no? Bien. ¿Traumatismo en el cuello? ¿No tenía ninguna evidencia? No. Bueno, gracias. Lucía, la doctora Andrea Potes te pregunta si tenía una radiografía de tórax antes de la primera tomografía computada. Sí, tenía una radiografía de tórax inicialmente que se hizo sí en el lugar que no veía neumotórax inicialmente. Inicialmente no lo vieron. Bien. Bueno, y acá te están, el doctor Schick te sigue diciendo que es obligatorio hacer una tomografía de control a las 24 horas. Bueno, adelante, Lucía. Bueno, en este momento, después de que instaló la hemiplegia a las 36 horas, se solicitó una angiotomografía, que ahora les voy a mostrar las imágenes, pero lo que ve básicamente son áreas de isquemia aguda a nivel temporal posterior y occipital izquierdo, en la concavidad frontoparietal izquierda con efecto de masa, una oclusión casi total de la arteria carótida interna izquierda por disección que comienza a los 12 milímetros de su origen y se extiende hasta el sector cavernoso. Y a nivel del callo de la aorta, en la pared posterior, un pequeño efecto de relleno que en este contexto se planteó inicialmente como un flap intimal. De las imágenes, para que vean, en la tomografía de cráneo y en la angio-TC de cuello, se ven los sitios con las áreas de isquemia a nivel de cráneo y a nivel de cuello, en el sector a nivel de la carótida, el sitio de oclusión, que bueno, en este contexto se plantea como un trauma a nivel de carótida, una disección a nivel de carótida de origen traumático. Acá tengo otra imagen un poco más aumentada.
donde se ve en realidad el sitio del angio-TC de cuello, con la oclusión, bueno, y en este contexto el planteo de una lesión por trauma cerrado a nivel de carótida. En este momento, la paciente valorada en CTI, lo que se decidió inicialmente para ella fue el tratamiento médico no quirúrgico, inicialmente con una buena respuesta posterior al tratamiento, que si bien recuperó la mayoría de las funciones, quedó con una pequeña secuela a nivel motor y actualmente se encuentra en control. Un poco para... Nosotros elegimos este caso, este paciente, un poco para hablar de estas lesiones, por ser las lesiones a nivel de arteria carótida por trauma cerrado, son entidades poco frecuentes, varias en la bibliografía, dentro de las cosas que se encuentran descritas, se encuentra descrita mayormente esta lesión en realidad por cinturón de seguridad en los traumas cerrados, que en este caso no fue ese mecanismo, recordamos que fue un peatón embestido por un camión. Y bueno, respecto a la cinemática de la lesión, básicamente lo que está escrito es la flexión del cuello con compresión de la arteria carótida entre el ángulo de la mandíbula y de la columna cervical, y una desaceleración rápida con la hiperextensión y rotación contralateral del cuello. Como dijimos, es poco frecuente, con menos del 1% de los casos de trauma, y es importante, nos pareció importante resaltarla por ser una entidad con una variabilidad clínica importante, que puede ir desde el espasmo hasta una oclusión completa y una disección completa. Respecto a la clínica, en realidad, las clínicas son muy variables y uno de los puntos más importantes es que el diagnóstico de estas lesiones usualmente es un diagnóstico tardío, porque la sintomatología se presenta de forma tardía. Son pacientes que habitualmente se encuentran asintomáticos en las primeras horas, y que posteriormente instalan una clínica que puede ser muy diversa, que va desde una cefalea, paresias, parálisis a nivel craneal o un síndrome de Horner. Respecto al diagnóstico, en realidad es importante... Perdón. Respecto al diagnóstico, en realidad es importante la sospecha clínica inicialmente, cuando llega el paciente a la puerta de emergencia, para, como decían anteriormente en los comentarios, solicitar estudios dirigidos al diagnóstico de esta lesión. Como elementos de sospecha, a modo de ejemplo, simplemente valorar frente a la presencia de hematomas en cuello, frente a la presencia de lesiones por cinturón de seguridad, frente a la presencia de lesiones en cara, o fracturas que nos hablen de una alta cinemática, como se planteó inicialmente, primera costilla, mandíbula, clavícula, o frente a la presencia de un síndrome focal neurológico, que en las primeras horas es poco común. En los estudios diagnósticos, en este caso se hizo una angiotomografía, que usualmente es el método diagnóstico en puerta que se utiliza más para este tipo de pacientes. Previamente siempre se planteó la arteriografía como el método gold estándar, y bueno, y después la ecografía de vasos del cuello, que no tiene una gran sensibilidad para este tipo de lesiones. Es una lesión que tiene una mortalidad que no es para nada despreciable, puede llegar hasta el 40%, y uno de los puntos más importantes es que presenta un déficit permanente que puede llegar hasta casi un 80% de los pacientes que presentan este tipo de lesiones. Un poco por lo que ya habíamos hablado, el diagnóstico tardío, que no es el screening, por decirlo de alguna manera, de estas lesiones no es por protocolo, sino frente a una sospecha clínica. Y bueno, y respecto al tratamiento, en realidad es variable, desde el tratamiento médico no quirúrgico hasta el tratamiento quirúrgico, yendo desde los antiagregantes, anticoagulantes, hasta la cirugía vascular o neurocirugía. En esta paciente, como ya dijimos, lo que se hizo inicialmente fue el tratamiento médico,
con anticoagulación, con una buena evolución posterior en CTI, y que sin embargo, a pesar de eso, quedó con una secuela motora, y bueno, que está en control clínico. Respecto a las otras lesiones también, que en este caso no toman la relevancia, dado esta lesión que tuvo, también, bueno, tuvo un control posterior por la unidad de mama, también por esa reconstrucción que tuvo, que en realidad no se plantearon cirugías posteriores. Y bueno, un poco también esta última diapositiva, simplemente a modo informativo, como hablábamos hoy, las lesiones de la arteria carótida interna van en diferentes escalas y en diferentes grados de complejidad, desde el espasmo, una irregularidad, hasta la rotura, siendo el grado más importante de esta lesión, claramente. Y al costado, bueno, un poco lo que sería un flujograma del manejo de este tipo de lesiones frente al diagnóstico. Un poco nos pareció interesante traer el tema y poder discutirlo, y poder discutir también el manejo, en este caso, de la paciente. Bueno, Lucía, muchas gracias. Yo tengo un comentario más que en la tomografía computada, me parece que el territorio de Kenia que se muestra en la tomografía computada en realidad excede al territorio carotidio e involucra además el vértebro basilar, porque tenía una área de Kenia muy clara, que incluso tú lo señalaste en el sector occipital. He dicho de otra forma, tal vez no se vio en la angio-TC, pero yo creo que hay también un compromiso de la arteria vertebral que no es para nada infrecuente en asociación con este tipo de lesiones que acabamos de ver. No sé si alguien quiere agregar algún comentario. Perdón, Fernando, sí, quería comentar brevemente. Guillermo, adelante. Sí, no, bueno, excelente la presentación. Yo creo que las dos presentaciones de hoy tienen en común que se trata de lesiones que de pronto no son de todos los días, y que entonces eso es lo que sorprende al emergentólogo, lo que nos sorprende a nosotros. Y bueno, como hoy al principio decía Nadine, el tomógrafo realmente es un aliado para, sobre todo en estos pacientes que tienen politraumatismos cerrados, que pueden tener lesiones múltiples. La tomografía con contrastes, sin duda que es la llave para poder acceder al diagnóstico. Después, por supuesto, que influye el tipo de tomógrafo, el técnico con el que trabajamos, que uno vaya a ver la tomografía y hable con el técnico y le diga, quiero ver esto, hacer el tema de los tiempos de los contrastes es clave acá para que sea una angiotac. Y lo de las lesiones carotidias, lamentablemente en el pasado tenemos muchos reportes de pacientes que de pronto habían tenido un politraumatismo, nosotros le habíamos hecho la esplenectomía, en el postoperatorio había una evolución neurológica mala que parecía relacionada con un traumatismo del cráneo puro, y en la tomografía tardía se veía una isquemia localizada que podía relacionarse con una trombosis, ¿no?, de vasos en el cuello. Entonces, el grupo de Denver, justamente la clasificación de la escala que menciona ahí la doctora es del grupo de Denver de Estados Unidos, el grupo de Moore, de Jim Moore, fue uno de los equipos que en el mundo más ha estudiado el tema del trauma cerrado de carótida, y justamente ellos lo que más hacen hincapié es es decir, cuándo hacer una angiotac de cuello, y bueno, menciona una lista muy larga de situaciones: fracturas del EFOR, fracturas de columna cervical, desaceleración, pacientes que tienen un daño accional difuso. Todas esas circunstancias realmente está bien porque apuntan a diagnosticar estas lesiones, pero bueno, a veces yo creo que lo que puede ocurrir muchas veces en el promedio, ante una gran cantidad de estudios normales, a veces el emergentólogo nos vamos olvidando y no tenemos presente de respetar justamente cuándo hacer una angiotac entre estos pacientes sospechosos. Y después el último tema, ya tuvimos una reunión justamente de trauma carotidio, una coincidencia, realmente fue ayer viernes, con los residentes, con Andrea y con los cirujanos vasculares, y uno de los temas más controvertidos era justamente qué hacer, cuándo operar y cuándo no operar una lesión de carótida. Algo que lo sorprende a uno, porque uno pensaría que una obstrucción de carótida, con lo crítico que es el territorio de isquemia correspondiente, uno enseguida pensaría en una revascularización. Y bueno, cuando ayer hablamos con los vasculares y también revisando la biografía, hay circunstancias en las cuales ya instalada un infarto cerebral,
la revascularización puede transformar a ese infarto isquémico en un infarto hemorrágico y los resultados a largo plazo pueden ser peores. Entonces ahí surge el tratamiento antitrombótico. Son circunstancias a las cuales uno no está acostumbrado a ver con frecuencia y entonces bueno, nos obliga a estudiar y a tener eso presente, ¿no? De cuándo es para operar una lesión de carótida y cuándo no. Pero este caso viene muy bien realmente para poner al día este tema, que es un tema muy complejo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por tus aportes excelentes. Alejandro estaba pidiendo, doctor Alejandro de Gracia, la tomografía de nuevo, quería ver de nuevo la imagen de la tomografía. Está levantando la mano, no sé si sos Victoria, porque te veo tan chiquita en la foto. Adelante. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buen día para todos. Sí, sos Victoria, sí. A ver, bienvenida. No sé si hay gente de Uruguay o de otro lado, discúlpenme. Sí, yo de Uruguay y Argentina. Soy cirujano vascular acá en Montevideo. Estaba escuchando un poco lo que decía el colega anterior y muy buena la presentación, Lucía. Es como vienen diciendo, no quiero repetir lo que ya dijeron, que es muy poco frecuente, que el diagnóstico no se piensa en él, a veces en primera instancia, que queda solapado porque esta señora tuvo una disminución del Glasgow y bueno, encontrar un hematoma, queda como a veces cuando hay lesiones intracraneanas que puedan explicar la clínica, queda retrasado el diagnóstico o porque haya otro traumatismo con riesgo vital, entonces la sospecha diagnóstica quizá, como remarcaron recién, tenerla presente en los traumas cerrados de cuello, en todas sus variantes. El ecodoppler, si bien dijeron que tiene poca sensibilidad, la verdad que para la región cervical baja, la región carotidia de C6 para abajo, tiene buena sensibilidad, es bueno, y aparte de nuestro medio es bastante accesible el ecodoppler, o sea que no es despreciable realizar un estudio con ecodoppler, aparte con todas las limitaciones que tenemos nosotros acá en la movilidad de los tomógrafos, a veces no contamos con ellos, como le pasó a esta paciente, que la tuvieron que sacar afuera, e incluso se hizo una tomografía en tiempo portal, o sea, hacer un ecodoppler, quizá pensar en él. Lo otro respecto a las variantes de lesiones carotidias, como ya expusieron, son muchas. La disección carotidia, el tratamiento, como bien plantearon también, es una disyuntiva, porque hacer heparina, antiagregantes, o incluso una cirugía en un contexto traumático, a veces está contraindicado por el sangrado, el riesgo de hemorragia. En principio, el tratamiento médico tiene buena evolución. La disyuntiva entre la heparina y los antiagregantes también es discutible. Muchos pacientes no podemos hacer la heparina de primera. Y he leído algunos artículos donde se inician antiagregantes en primera instancia, en otros se inician en las primeras semanas o los primeros días heparina sistémica, y luego pasar o bien a heparina anticoagulantes orales, o si se mantiene el riesgo de sangrado, antiagregantes, que tienen menor riesgo de sangrado, se mantienen por semanas y por meses. En los pacientes donde el tratamiento médico no es concluyente, o porque tienen la carótida casi cerrada, o porque se instaura el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, como estaban hablando recién, cuando la carótida ya está ocluida, que creo que es el caso de esta paciente, no operamos carótidas que ya están ocluidas, y como dijeron recién, también cuando hay un daño encefálico ya instaurado, podemos hacer más riesgo que beneficio. La modalidad quirúrgica, la técnica quirúrgica, depende un poco de la altura de la lesión también. Habitualmente las lesiones de carótida traumáticas son extracraneanas, y a veces son extracraneanas pero son altas. Recordamos que la región carotidia, el abordaje quirúrgico que hacemos habitualmente es habitualmente en C6, a veces son, que es donde está la bifurcación, y muchas veces hay lesiones de disección de la carótida interna, como dijeron recién, que son 2 o 3 centímetros por arriba de la bifurcación, lo cual a veces acceder quirúrgicamente, quiero decir, a cirugía abierta, no es muy fácil. Es ahí también donde está ganando territorio el tratamiento endovascular con stent carotidio. Y bueno, un poco eso. El tratamiento, como dijeron, no es sencillo, depende de cada paciente, y el costo-beneficio va de la mano también de heparina versus aspirina, de acuerdo al riesgo de sangrado de los pacientes.
Excelente, Victoria, muchísimas gracias. El doctor Barilaro te pregunta por el chat. Sí, decime porque la verdad que estoy en el auto y no sé mucho esto del No, chat. te pregunto, yo te la transmito. Conducta ante la trombosis carotidia asintomática, aquella que es hallazgo tomográfico. Trombosis carotidia. Volvemos a asintomática. Volvemos a la discusión de una carótida que ya está ocluida. ¿Es quirúrgica? No, para nosotros una oclusión carotidia no es quirúrgica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paciente en contexto traumático siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si se tapó la carótida y no generó lesiones, entonces tiene una buena compensación por el polígono de Willis y por la carótida contralateral. Como decía anteriormente el colega, destapar una carótida puede generar un síndrome de reperfusión, donde puede generar más daño que beneficio al convertir una isquemia silente que aún no se vio en una hemorragia. Entonces, no son consultas muy frecuentes tampoco que nos hacen. Todo este tema me parece fantástico discutirlo porque son consultas de la urgencia que todos nosotros hacemos guardias en 1000 lados y no es muy frecuente esa situación que nos planteen, pero te diría que la conducta es conservadora. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Alejandro, levantaste la mano. Sí, estaba tratando de ver las imágenes. Hay 2 o 3 cosas que quería preguntarle a todos. No soy especialista en el tema. Algo que me llama la atención es la imagen tomográfica que tiene el cerebro y que se ve un hematoma subdural laminar frontal y la lesión es posterior. Con lo cual, si viera solamente eso y no supiera el caso que relataron con precisión y que es un caso bastante dramático y poco frecuente, diría que lo que tiene es un traumatismo directo cerebral posterior y lo que tiene adelante es el baile que tuvo el cerebro de pegar el frentazo. Vos estás diciendo una lesión por golpe y contragolpe. Por golpe y contragolpe, muy bien, vos lo has definido. Pero ese creo es el argumento. Que la diferencia es que lo que tú estás viendo acá es una vía isquémica, no es una contusión, ¿viste? Sí, La y la obstrucción de la carótida, que estaba tratando de ver la imagen, ¿es derecha o es izquierda? Porque lo que estoy viendo en esa imagen veo la tinción. La carótida izquierda y la isquemia izquierda. Acá abajo lo que veo amputado es la derecha, si está de frente. ¿Sí o no? Y el otro tema que me llama la atención es, si bien todos los argumentos que pusieron como consecuencia traumática de la trombosis de la carótida, una trombosis de carótida que lo obstruyó, me parece que va a ser ha sido un trombo que migró, porque si hay una obstrucción total de la carótida que solamente le dé una isquemia temporal, es bastante llamativo, ¿no? Y ahí te depende lo que tenga de polígono de Willis, ¿no? No sé, a ver qué opinas tú. Son preguntas que me hago, ¿no? Estaba mirando las imágenes. Puede ser también que la carótida primero se haya... Sí, eso puede ser también por los cortes, ¿eh? Esa reconstrucción que tienen ahí es una foto que quizás con el sistema informático moviendo las imágenes efectivamente haya sido, si se informa de la carótida izquierda, la oclusión haya sido de la carótida izquierda. Capaz que esa foto no es representativa, digo yo, no, como posibilidad. El informe dice carótida izquierda, ¿verdad? Y la plejía de la derecha. Claro, tiene carótida izquierda obstruida, la lesión la estás viendo del lado izquierdo encefálico y tiene una plejía derecha. Tenía plejía derecha. Ahí está. Que a veces también puede ser, digo en la cinemática, que el sector fijo y móvil de la aorta, generalmente también tenemos lesiones traumáticas de la aorta en la segunda curvatura de la aorta, alrededor del istmo de la subclavia izquierda. Creo que también puede explicarse lo de la carótida izquierda, digo como nada, un detalle. Lo otro que estábamos hablando, que era que, quería decir algo más que estabas diciendo tú antes, que la clínica puede ser que primero se haya lesionado la íntima, diseque, migre un coágulo, ¿cierto? Y haga el accidente vascular, y luego se termine
trombosando la carótida. El argumento O sea, en el fisiopatológico. En el que la haya carótica sido fue progresivo, secundaria. progresivo en el tiempo y que por eso luego se trombosó después. O sea, primero se lesionó, migró, hizo el accidente vascular y luego se terminó trombosando la carótida. Pero tuvo tiempo como para compensar, digo yo, lo que explicaría la mejoría clínica. Y una pregunta retrospectiva. Si hubiésemos determinado ese traumatismo carotídeo, ¿lo hubiesen antiagregado, anticoagulado de forma preventiva? ¿Un paciente que no estaba sangrando? Si fuese... Si el diagnóstico se hubiese podido hacer hecho enseguida. Claro, ¿se hubiese anticoagulado o antiagregado? Y bueno, eso es lo que estamos hablando antes, que los pacientes que están asintomáticos, que eso sí nos llaman a veces por disecciones de la carótida, si no tiene riesgo de sangrado, en realidad tenía un hematoma subdural, me parece, yo no hubiera sugerido la anticoagulación, pero sí, en cuanto se organice ese hematoma, en cuanto se pueda, iniciar antiagregación. Sí. Le hubieses hecho un control tomográfico y indicar, o sea, más rápido y si te haces una antiagregación por lo menos. Sí, sobre todo este tratamiento está dirigido a evitar porque cuando tenés la lesión de la íntima, ya ahí se depositan coagulitos, fibrina, coágulo, trombitos, y con la aspirina o la heparina minimizamos el riesgo justamente del depósito de todos estos elementos que llevan a la posible oclusión total, o disección total. Sin duda esta instalación de trauma cerebral, consecuencia de la obstrucción carotidia, es una cuestión de tiempo, ¿no? Porque si este mismo caso sería por una lesión traumática de carótida y se hubiese tratado por eso y no por lo que tuvo, el argumento de desobstruir la carótida de forma inmediata o puentearla sería una opción, basado en el concepto que está en duda y discusiones y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Si restituir el flujo sanguíneo, ese foco de cono de sombra que siempre se habla, que quedó a mal traer el cerebro, podría ser revascularizado, aunque algunos dicen que revascularizar eso puede generar una serie hemorrágica. Así que en esto, por ahora no nos vamos a poner de acuerdo. Eso es sumamente discutible. Creo que capaz que algún cirujano vascular te diría que si se lo planteás, acaba de ocurrir el accidente vascular, se acaba de tapar la carótida, y capaz que podría llegar a ser planteable. O sea, es discutible, como estamos hablando, y si me tocara a mí, sin duda le consultaría a algún colega con mayor experiencia, tomando en cuenta el tiempo de evolución de la lesión, del traumatismo, ¿no? De destapar esa carótida inmediatamente o no. Ahí en el chat, Dani Sánchez, que es cirujano vascular, está de acuerdo conmigo que si el diagnóstico se realiza antes de la sintomatología neurológica, puede decir una cirugía, o sea, de forma profiláctica o preventiva. Daniel sugiere, como cirujano vascular, hacer el tratamiento, previendo esa isquemia futura que puede manifestarse. Gracias por la participación y excelente caso para discutir. Gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, yo les agradezco a todos los aportes, creo que todos hemos aprendido. Si ustedes me regalan 5 minutos, yo sabiendo que Lucía traía este caso, me puse a revolver y el año pasado, casi fin de año, tuve que hacer una presentación sobre trauma cerrado del cuello en un encuentro que hubo ahí que me habían invitado, y si me dan 5 minutos, sobre todo porque hay residentes, un poco para redondear todo esto, si les parece, no para polemizar más, yo les compartiría la pantalla y me gustaría compartir con ustedes, transmitirles un poco el redondeo de todo esto. Esperen un poquito a ver si... No estoy pudiendo compartir la pantalla. ¿Ustedes ven ahí la pantalla? Sí, perfecto. Sí, ve perfecto. Le pido disculpas a Daniel Sánchez, que creo que él lo vio ya esto. O sea que te vas a tomar 2 platos de sopa, Daniel.
y les pido disculpas a todos porque, bueno, la presentación fue, la tuve que hacer en inglés y tal, no me dio tiempo de traducir todo esto, pero está. El hecho es que básicamente que las lesiones no penetrantes, tanto del eje carotídeo como del vértebro-basilar, que yo sostengo que esta paciente tiene un compromiso del eje vértebro-basilar porque tiene isquemia a nivel occipital, pueden causar distintas formas de presentación de compromiso cerebrovascular desde el stroke, como uno de ellos, y tal vez como la forma más grave en este tipo de enfermos, ¿verdad? Con una incidencia que es muy baja, razón por la cual muchas veces nosotros no lo pensamos inicialmente, a menos que el paciente tenga patrones de biocinemática muy claros, muy típicos, que uno diga y sospeche que puede haber una lesión carotídea o vértebrovascular asociada. Pero a pesar de que nosotros no lo sospechamos, este es un factor predictor independiente de una evolución desfavorable, ¿verdad? Con una tasa de mortalidad cuando se presenta el ataque cerebrovascular que no es para nada despreciable, que en algunas series alcanza el 50%. Y a pesar de su baja frecuencia, cada vez de a poquito se va diagnosticando más, y se va diagnosticando más, tal vez que no porque haya cambiado la epidemiología en sí, la biocinemática, sino porque, bueno, de a poquito vamos sospechando más estos cuadros clínicos. Y uno debe decir, bueno, ¿cuáles deberían ser los pacientes que deberían ser sometidos a la screening, a una búsqueda sistemática? ¿Y cuáles serían los métodos radiológicos mejor aplicados para este screening? ¿Y cuáles serían las opciones terapéuticas? Creo que estas son las tres grandes preguntas que nos hacemos frente a esta actividad. Acá está lo que decía Guillermo hace un rato, los criterios expandidos de Denver, ¿verdad?, para el diagnóstico de lesión cerebrovascular contusa, ¿verdad? Entonces es la hemorragia a nivel de maxilofacial y cervical, nos debería hacer pensar, es un factor de riesgo, ¿verdad? La presencia de soplos en pacientes menores de 50 años, obviamente la presencia de un hematoma cervical expansivo o la instalación de un déficit neurológico focal, ahí ya estaríamos llegando al diagnóstico más tardío, ¿verdad? Un examen neurológico no congruente con los hallazgos tomográficos. Y yo, bueno, me reservé esto abajo de la manga para justamente hablarlo con Andrea Pote, que estuvo insistiendo ella muy suspicazmente desde el inicio, ¿por qué esta paciente tiene 9 en la escala de coma de Glasgow? No me cierro, decía ella, insisto. O sea que no había una congruencia entre los hallazgos del examen neurológico y ella lo destacó mucho. Andrea, hasta último momento ahora en el chat estaba diciendo de nuevo, ¿quién me explica por qué esta paciente ingresó con 9 en la escala de Glasgow y tiene una tomografía computada que era no congruente con su signología clínica, ¿verdad? Bueno, ni que hablar la aparición de un stroke de manera secundaria, como lamentablemente pasó en esta enferma, como factor. Y por supuesto que el mecanismo de trauma de alta energía nos debe hacer sospechar en este tipo de lesiones. Y dentro de estos factores de riesgo se encuentran obviamente cuando hay fracturas de la columna cervical, cuando hay fracturas del hueso temporal o de la apófisis basilar en la base del cráneo, las fracturas de tipo Lefort 2 y 3 en cara, ¿verdad? Las fracturas mandibulares, es decir, alta energía cinética a nivel maxilofacial, la fractura de las costillas, sobre todo de las costillas superiores, esta paciente tenía fracturas costales múltiples, lesiones por cinturón de seguridad, uno debe pensar, ¿verdad?, en este tipo de enfermos o aquellos traumatismos encefalocranianos graves con lesiones de tipo de Glavin, como este enfermo que nosotros vimos en Fray Bento hace unos años atrás, ¿te acordás? A Pepe Lorenzelli en la sala, este paciente es un paciente compartido hace unos cuantos años atrás. Otros factores que se han señalado han sido la presencia de un síndrome de Horner, una lesión traumática severa, ¿verdad?, con un Glasgow inferior a 6, bueno, las lesiones encefálicas anóxicas, ¿verdad?, por el casio ahorcado que es sacado de la soga, ¿verdad? Bueno, y la asociación de traumatismo del cráneo con una lesión torácica, o las lesiones vasculares o contusiones cardíacas. ¿Qué pacientes deberían ser? ¿Cuál sería el mejor método radiológico? Y bueno, está aceptado que la angio-TC, o siguiendo a la angiografía de sustracción digital, que es el gold estándar, sería el método de elección. Pero claro que este gold estándar, que es la angiografía de sustracción digital, cuenta con algunos inconvenientes, como que obviamente es un estudio que consume tiempo y que no lo tenemos disponible en todos lados. Acá están los distintos grados en el grado de Whipple de las características angiográficas de las lesiones vasculares. ¿Y cuáles serían las opciones terapéuticas para estos pacientes? Y bueno, el tratamiento antitrombótica lo antes posible es considerado una conducta segura una vez que uno tiene el diagnóstico.
la heparina de bajo peso molecular, a dosis antitrombóticas de instalación también temprana, o el ácido acetilsalicílico, una dosis diaria de 75 miligramos en los siguientes 3 meses al tratamiento. Y esto, bueno, los problemas evolutivos, ¿verdad? La estenosis luminal, los pseudoaneurismas que progresan en tamaño, ahí nosotros es donde pedimos la consulta del cirujano vascular, acá donde Daniel Sánchez, donde Victoria, Gastón Díaz nos tendrán que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este tipo de pacientes? Esto era a modo de resumen para tratar de... Un poquito que voy a ver si puedo dejar de compartir pantalla, para tratar de redondear un poco para los residentes globalmente un tema que es infrecuente, con el cual no nos encontramos lamentablemente todos los días y a veces nos cuesta un poco pensar en él. No sé, creo que Alejandro habías pedido la palabra, ¿verdad? Sí, era un comentario que quería hacer sobre la presentación de Nadine. Y como vos decís, si hay residentes en la sala, sería bueno sí, adelante. Hacer las recomendaciones. Todos estamos de acuerdo que el traumatismo duodenal es una situación compleja de resolver. Y todo dependerá del grado de la lesión que tenga para ver qué hacemos. Y nadie tiene la gran solución al traumatismo duodenal de cómo le va a ir, si le hace la sutura, si le hace un parche, si le hace una exclusión. Pero es claro que cuando le hace la exclusión, el objetivo es tratar de, entre comillas, secar esa zona del duodeno para que favorezca la cicatrización. En las imágenes que mostró Nadine y que mostró los videos que estaba viendo, y lo traigo a colación porque se lo suelo decir a los residentes y lo repito, y se lo suelo insistir, cuando hacen la gastroenteroanastomosis, tiene que tener 3 condiciones. La primera condición, si es en asa romana, ¿no?, es que tiene que ser isoperistático. En el dibujo estaba mostrada creo que una gastroenteroanastomosis anisoperistática. El segundo objetivo, o el segundo punto de la anastomosis gastroentérica, es que tiene que ser lo más cerca posible del duodeno. Y el tercer punto es que tiene que ser en la cara posterior, porque el mecanismo que se vacía el estómago es un mecanismo de rotación de atrás hacia adelante. Entonces, cara posterior, lo más cerca del píloro, e isoperistático. Y si lo que queremos es bajar la presión que va a tener el duodeno sobre esa sutura, agregarle una anastomosis de Brown al pie, le baja la presión del tramo duodenal hacia el asa que hace la gastroentero. Es discutible porque en realidad estamos tratando de tapar un agujero y lo solucionamos haciéndole 2 agujeros más, el de la gastroentero y el del Brown. Pero si el objetivo es bajar la presión y disminuir el líquido que pasa por el duodeno y se decide hacer una gastroentero y el cerclaje pilórico, hay que tratar de que ese tratamiento sea realmente efectivo. Y el otro tema es sobre si implantarle de entrada una cirugía de alimentación. Yo soy convencido que el cabo de vida de un paciente traumatizado pasa por el soporte nutricional, sin duda. El paciente que de alguna manera le damos de comer es el que tiene las chances de sobrevivir. Y ponerle la sesionostomía, la experiencia que tuvimos, si le vamos a hacer un abdomen abierto y contenido, el mecanismo de vacío y de presión negativa nos ha traído dolor de cabeza porque al generar una presión negativa en la cavidad abdominal y poner la sesionostomía a lo Stam o a lo Witzel o tunelizada, siempre hace que filtre y nos mete en un baile peor. Así que la sesionostomía sí la hacemos, pero la hacemos en diferido y las primeras horas o los primeros días lo manejamos o con nutrición parenteral total o con la sonda nasogástrica de alguna manera progresada al intestino. Ese es el comentario que quería decir. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Bueno, si ha sido, creo que por acá estaríamos terminando. Yo les agradezco a todos el habernos acompañado y les agradezco todos los comentarios, los aportes, porque realmente hemos aprendido muchísimo. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Que pasen un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Fernando, por el lugar. Saludos. Gracias a ustedes. Sábado.